¿Sabías que cada vez son más las empresas que quieren ser sostenibles ambiental y económicamente? Por eso hoy queremos hablarte de la empresa Crujiente y de algunas estrategias de economía circular que podemos aplicar en su ciclo productivo. Crujiente es una empresa dedicada a la producción de empanadas de carne a nivel del suroccidente colombiano y busca ofertar sus productos en un mercado internacional bajo los principios de eficiencia, calidad y responsabilidad ambiental. El proceso de producción de esta empresa consta de los siguientes pasos. Primero, preparación de la masa. Segundo, lavado de vegetales. Tercero, corte de vegetales. Cuarto, preparación de la carne. Y quinto, preparación del condimento donde se mezclan todos los ingredientes. Esta empresa presenta varias problemáticas ambientales. Entre las más relevantes encontramos la gestión inadecuada de residuos orgánicos e inorgánicos en todas sus fases de producción, la gestión inadecuada de los residuos sólidos, los vertimientos no autorizados por la autoridad ambiental, el manejo inadecuado de los residuos líquidos como el aceite y la falta de conocimiento de los colaboradores en temas ambientales en todo su proceso de producción. Para abordar los problemas anteriores, planteamos las siguientes estrategias de economía circular. En primera instancia, se busca la ejecución de un rediseño del proceso enfocado en evitar la generación de residuos en todo el proceso de producción, apoyado principalmente en la implementación de un PGIRS. Para lograr este objetivo se debe implementar un PGIRS donde se realicen actividades de separación en la fuente, almacenamiento adecuado de los residuos, alianzas con gestores autorizados de disposición final y aprovechamiento. Y además de eso, pues una implementación de un seguimiento constante a estas actividades para su optimización constante. Este PGIRS deberá estar sustentado por la Resolución 1276 del 2009, del Decreto 1077 de 2015, la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1140 de 2003. Para la Resolución 1276 de 2009 se establecen los lineamientos para la formulación, implementación, seguimiento, evaluación y control de los PGIRS. Y además pues se fomenta el aprovechamiento de los residuos orgánicos a través de compostaje u otras alternativas. Para el decreto 1077 de 2015 es donde se compila la normativa que se relaciona con la gestión integral de residuos sólidos, incluyendo los planes de gestión integral de residuos sólidos o lo que llamamos PGIRS. Y también se establecen las obligaciones de los generadores, los prestadores del servicio de aseo y las autoridades territoriales de la gestión de residuos. Tenemos la Ley 99 de 1993, donde se establecen los principios generales ambientales y se crea el Sistema Nacional Ambiental o el SINA. Y además de eso se establece la obligación de obtener permisos y licencias ambientales para actividades que puedan generar impacto ambiental significativo. Para la gestión de aceite de cocina usado se realizará una separación en la fuente en recipientes exclusivos. Con recipientes exclusivos me refiero a que sean recipientes que estén completamente secos, que no estén contaminados de otros líquidos, otros residuos y que estén debidamente señalizados. Estos recipientes serán almacenados en una zona segura que cumpla con las condiciones de una UAR o lo que es la unidad de almacenamiento de residuos. Una vez se cuente con una cantidad significativa almacenada, se contactará al gestor autorizado para su aprovechamiento. Y para gestionar los residuos orgánicos generados se pueden realizar actividades de compostaje o producción de bioplásticos con el almidón presente en la cáscara de papa y la celulosa de la cebolla. Por último, la implementación de las actividades del PGIRS deben ir acompañadas de las capacitaciones a todos los colaboradores de la empresa, en la cual se resalta la importancia de esta herramienta y la justificación de estas prácticas como una mejora para la compañía. Para que el PGIRS tenga el impacto esperado es fundamental contar con un programa de sensibilización y con este hemos llegado a la segunda estrategia de economía circular, la cual consiste en crear e implementar un programa de prácticas sostenibles dirigido a colaboradores y líderes de proceso de la empresa Crujiente, que contemple estrategias de promoción, capacitación y apropiación de prácticas ambientales al interior de la empresa. Esta estrategia de economía circular debe incluir el diagnóstico del impacto actual, establecer medidas y acciones, construir un plan de formación donde las capacitaciones sean constantes,
Implementar un plan de incentivos para reconocer el buen desempeño de los trabajadores. Además, es fundamental generar espacios de discusión entre la alta gerencia y los colaboradores, realizar seguimientos periódicos para determinar si el programa está teniendo el impacto esperado y, por último, visibilizar las buenas prácticas hacia afuera, lo que puede generar alianzas estratégicas y contribuir al posicionamiento de la marca. Para desarrollar esta estrategia de economía circular sobre prácticas sostenibles, se tuvo en cuenta los estándares GRI, en especial el 404, que habla de formación y enseñanza, y el principio 8 del Pacto Global. La tercera estrategia de economía circular consiste en incluir dentro del rediseño la gestión de las aguas residuales, estudiando la posibilidad de iniciar un tratamiento de aguas residuales que mejore la calidad del agua, permitiendo reusarla dentro del mismo proceso o permitiendo que esta nueva calidad de agua sea un recurso, o sea, un suministro para otra organización por medio de alianzas. Antes de planificar la estrategia y de proponer acciones, se tuvo en cuenta el diagnóstico actual de la empresa crujiente, ya que a partir de este se logran identificar las problemáticas y así las acciones propuestas tienen una mayor eficacia. Para el desarrollo de esta estrategia consideramos y tuvimos en cuenta los decretos 1594 de 1984, también el decreto 3100 del 2003, la ley 373 de 1997 y finalmente también tuvimos en cuenta la ley 79 de 1986. Todas relacionadas con las aguas residuales. Como herramienta para ese diagnóstico inicial utilizamos los resultados del Ecomapa, interpretando que los puntos o las etapas del proceso en donde logramos identificar que hay un consumo de agua como recurso y a su vez una generación de agua residual aluden a los procesos, a las etapas del proceso de limpieza, lavado de vegetales, preparación de la carne y lavado de utensilios. Uno de los puntos claves o de las acciones clave para mejorar el tema del manejo de aguas residuales, de la gestión de aguas residuales, es que siempre que vamos a realizar un lavado, realicemos una separación de esos efluentes. Realizando primero un lavado en seco. ¿Qué es un lavado en seco? Es separar los sólidos que están afectando ese objeto al cual yo voy a lavar. Es decir, por ejemplo, si voy en el proceso de lavado de vegetales, si voy a lavar los vegetales, primero pues trato de eliminar cualquier sólido que por medio de la acción de lavado pueda irse con el agua residual y pueda afectar la calidad de mi agua residual. Otro ejemplo es cuando ya voy a lavar los utensilios usados, tratar en lo posible de que esos utensilios primero yo le haya realizado una limpieza, eliminándole todos los posibles restos sólidos que tengan consigo, evitando que nuevamente se depositen en nuestras aguas residuales. En la etapa de preparación de la carne tenemos un agua residual que tiene unas características que posiblemente puedan denominar en aumento de parámetros de la calidad del agua, como lo son por ejemplo la temperatura. Hay que tener en cuenta que antes de vertir el agua residual de la preparación de la carne yo tengo que regular esa temperatura. Además cabe mencionar que también es un agua que posiblemente tenga unos restos de grasas, es así que ese vertimiento dentro del tratamiento que podemos incluir en la empresa es que haya una trampa grasas, disminuyendo así ese porcentaje. Dentro de las acciones que nosotras propusimos en nuestra propuesta de oportunidades de mejora hacia una economía circular es que este agua residual pues no deja de ser un agua residual con unos componentes alimenticios. Hay muchos comedores comunitarios que podrían recibir en calidad de donación parte de esta agua residual para incluirla dentro de sus alimentos como fondo. También podemos considerar que esta agua residual nos puede ayudar para limpiar los vegetales, porque los vegetales van a estar dentro de como tal las empanadas, o sea que no hay inconveniente si tienen contacto con la grasa o el resto de nutrientes que puede soltar la carne dentro de su cocción. Pero sí me sirve como flujo para enjuagar ciertas impurezas que traen los vegetales, como lo son pues hojas secas o cáscaras. ¿Listo? Entonces nosotras propusimos dentro de las acciones a implementar en este plan de mejora que el agua residual de la preparación de la carne pueda tener esos tres destinos. Primeramente, en calidad de donación una parte.
Segundo, evitar pues que llegue directamente al alcantarillado sin antes pasar por un trampagrasas. Y tercero, también considerar el reuso de esta agua en futuros lavados de vegetales, considerando que no habría por qué afectarse la calidad del proceso. A su vez, el agua que resulta del lavado de vegetales también me sirve para el lavado de utensilios como suministro. En las primeras refriegues de los utensilios, yo para lo que es el tema de estregar con jabón mis utensilios puedo utilizar el agua residual proveniente del lavado de vegetales, evitando y disminuyendo el uso del agua directamente del grifo. El agua resultante, el agua residual de la etapa de lavado de utensilios ya es la que iría finalmente al alcantarillado público. En esta etapa cabe mencionar que dentro de esa transición hacia la economía circular podría evaluarse la posibilidad de incluir detergentes biodegradables que sean más amigables con el medio ambiente y disminuyan el impacto del vertimiento de ese agua residual. Finalmente, en todas las tres etapas y en toda nuestra empresa Crujiente, sería pertinente realizar un mantenimiento preventivo de todas las tuberías e instalaciones de acueducto, preveyendo una posible fuga o un posible desperdicio de agua, y también la implementación de sensores o de llaves que sean ahorradoras de agua. La cuarta estrategia de economía circular consiste en realizar una revisión de proveedores y de insumos. Para llevar a cabo esta estrategia se requiere realizar un rediseño de empaque, el cual nos permita minimizar el uso de plástico o reutilizarlo y reciclarlo. Y tendremos en cuenta la Ley 2232 de 2022, el Plan Nacional para Gestión Sostenible de Plásticos de un Solo Uso y la Estrategia Nacional de Economía Circular. Para implementar esta estrategia vamos a cambiar los plásticos convencionales por plásticos compostables o con un alto porcentaje de reciclabilidad. Adicional, se va a extender la vida útil de este empaque, promoviendo el uso de empaques retornables para los clientes que frecuentemente piden sus empanadas para llevar. Y a cambio de esto se les ofrecerá un pequeño descuento o incentivo. También se debe asegurar el retorno de los empaques al ciclo productivo, instalando puntos de recolección en sus centros de distribución o tiendas para que los clientes puedan devolver sus empaques. También queremos que el cliente haga parte de esta estrategia de economía circular, por lo cual todos los empaques contarán con instrucciones claras sobre su disposición o retorno. No olvidemos que es súper importante medir los impactos de estas estrategias para evaluar los resultados y mejorarlas si es necesario. Para esto mediremos la cantidad de empaques retornados, calcularemos la huella plástica y realizaremos comparaciones constantemente. La última estrategia de economía circular consiste en poner en marcha un plan de uso eficiente y ahorro de energía en donde se puedan implementar energías renovables. Para esta estrategia nos hemos basado en el siguiente marco normativo: el Decreto 1073 del 2015, la Ley 2232 del 2022, la ISO 50001. Para alcanzar el objetivo de esta estrategia, lo que debemos de realizar es un diagnóstico para identificar las maquinarias de mayor consumo y cuáles son las que mayor huella dejan en la empresa Crujiente, tanto ambiental como económicamente. Identificar las horas pico de uso energético. Establecer maquinaria con alta eficiencia energética con certificación como IE3 para motores eléctricos. Establecer variables de frecuencia en motores que controlan el consumo según la demanda. Realizar capacitaciones a los trabajadores en donde sean altamente capacitados para el uso de la maquinaria. Evaluar opciones de modernización parcial para los equipos que aún pueden ser optimizados. Estas estrategias de economía circular le permitirán a la empresa Crujiente disminuir los impactos ambientales, disminuir los costos en su producción y además ser una empresa amigable con el medio ambiente. Además de aplicar buenas prácticas e involucrar al personal, esto les favorece y les alimenta su compromiso con su labor en la empresa.